¿Por qué los mexicanos en los años 70 eran mucho más delgados sin aplicaciones de calorías, dietas de moda o membresías de gimnasio? La respuesta está en hábitos olvidados que daban forma a la vida cotidiana. Desde porciones pequeñas hasta cenas familiares preparadas en casa. Estos son 10 secretos sorprendentes de dieta que mantenían a las personas delgadas sin esfuerzo. Número 1. Nada de picar entre comidas. En los años 70, la idea de comer entre comidas era casi inexistente en los hogares mexicanos. Los niños no podían asaltar la despensa cuando quisieran, y los adultos no guardaban dulces en sus escritorios ni barras energéticas en sus bolsas. El hábito de botanear durante todo el día, algo que ahora vemos como normal, simplemente no existía en la vida cotidiana. La mayoría de los hogares no almacenaban alimentos para picar. Si creciste durante esa época, probablemente recuerdes la regla: no comer entre comidas. Tu mamá te recordaba que picar arruinaba tu apetito para la comida principal, y lo decía en serio. La cocina permanecía prohibida una vez que terminaba el desayuno hasta que llegaba la siguiente comida. No había bolsas de papitas en el mostrador, tazones de dulces en la sala, ni galletas empacadas guardadas en las alacenas. La única excepción venía en forma de un raro refrigerio después de la escuela. Tal vez unas galletas caseras con un vaso de leche, pero incluso eso era cuidadosamente medido y servido por mamá. Esto no se trataba de autocontrol o hacer dieta, simplemente era el ritmo de vida de la época. Las tiendas tampoco dedicaban pasillos enteros a botanas y dulces. La comida procesada apenas comenzaba a llegar a México. Lo más procesado que había en una casa promedio era tal vez el pan Bimbo o las galletas, pero eso era todo. Estos alimentos se guardaban para ocasiones especiales, no se trataban como productos básicos diarios. Lo fascinante es que las personas no se sentían privadas, no lidiaban con los antojos constantes que relacionamos hoy con saltarse los snacks. Y la razón es simple: sus comidas eran abundantes y satisfactorias. Un desayuno típico podría incluir frijoles, huevos, tortillas recién hechas y café, alimentos que proporcionaban energía duradera. No picar también significaba que los niveles de insulina se mantenían estables. Las personas no lidiaban con picos y caídas de azúcar en la sangre. Sus cuerpos tenían la oportunidad de digerir completamente las comidas e incluso quemaban grasa almacenada para obtener energía antes de que llegara el siguiente plato de comida. Sin siquiera pensarlo, este patrón mantenía a las personas naturalmente delgadas. Había otro beneficio: como no estaban botaneando todo el día, las personas llegaban a la mesa con hambre genuina. Las comidas sabían mejor, se sentían más satisfactorias y se trataban como una ocasión especial. Las familias comían juntas todos los días sin distracciones, practicando lo que ahora llamamos alimentación consciente sin siquiera darse cuenta. Número 2. Porciones más pequeñas en todos lados. Si pudieras entrar a un restaurante en los años 70 en México, probablemente te sorprendería lo que se consideraba una porción normal. Una hamburguesa pesaba apenas 85 a 113 gramos, aproximadamente del tamaño de tu palma. Hoy en día, las hamburguesas suelen pesar de 227 a 340 gramos, el doble o incluso el triple de lo que antes se consideraba suficiente. Lo mismo sucede con las bebidas. En aquel entonces, un refresco grande era de 240 mililitros. Hoy, uno pequeño ya es de 470 mililitros, y uno grande puede llegar hasta 950 mililitros. Las papas fritas venían en un solo tamaño, y es lo que hoy llamaríamos pequeño. Pero esto no era solo cosa de restaurantes. En casa, las porciones seguían el mismo patrón. Si observas los platos de esa década, el cambio es obvio. Un plato estándar para la cena medía apenas 23 centímetros de diámetro. Compáralo con los platos de 30 centímetros, o incluso más grandes que usamos ahora. Los platos más pequeños naturalmente llevaban a porciones más pequeñas. La gente aún se sentía satisfecha porque sus ojos veían un plato lleno, aunque la comida en sí fuera menos. La diferencia se vuelve sorprendente cuando comparas alimentos específicos. En los años 70, un bagel medía solo unos 7.5 centímetros de ancho y tenía 140 calorías. Los bagels de hoy suelen tener 15 centímetros de ancho y más de 350 calorías. Los muffins también eran del tamaño de una pelota de béisbol. Ahora son más parecidos a una de softball. Las botellas de Coca-Cola pasaron de 192 mililitros a la versión estándar actual de 600 mililitros. Y si vas al cine, el contraste es aún mayor.
Unas palomitas grandes en los años 70 eran aproximadamente 1.2 litros con unas 270 calorías. Hoy, unas palomitas grandes son casi 5 litros, cargadas con más de 1.200 calorías. Y aquí está lo interesante. Esas pequeñas palomitas de 1.2 litros, las familias las compartían. Estaban destinadas para 2 o 3 personas, no para que una persona las terminara sola. Lo fascinante es que la gente se sentía satisfecha con estas porciones más pequeñas. No salían de los restaurantes con hambre. De hecho, casi siempre terminaban sus platos, lo cual era común en ese entonces, pero sus platos contenían cantidades modestas de comida. La idea de supertamaño no existía porque nadie imaginaba necesitar tanta comida de una sola vez. La investigación moderna respalda esto. Los estudios muestran que cuando a las personas se les sirve más, comen más, tengan hambre o no. En los años 70, la gente estaba naturalmente protegida contra comer en exceso simplemente porque las porciones gigantes no eran una opción. Comían hasta sentirse contentos, no llenos hasta reventar, porque eso era todo lo que había disponible. Incluso los alimentos empacados venían más pequeños. Una bolsa de papitas era de apenas 28 gramos. El helado se vendía en envases de medio litro, no en galones. Las barras de chocolate eran la mitad del tamaño de las que compramos ahora. Las familias compartían un envase de medio litro de helado después de cenar. Cada persona recibía solo una bola. Hoy, muchos de nosotros no pensamos 2 veces en comernos todo el envase solos. En aquel entonces, el tamaño extra no era parte de la industria alimentaria. Los restaurantes competían por sabor y calidad, no por cantidad. Más comida no equivalía a más valor. Y como resultado, las cinturas se veían muy diferentes a las de hoy. ¿Crees que estaríamos más saludables hoy si recuperáramos algunas de estas tradiciones? Número 3. Cocinar desde cero todos los días. En las cocinas mexicanas de los años 70, algo sucedía todos los días que ahora parece raro. La gente realmente cocinaba. No recalentaban, no ensamblaban, sino cocina real con ingredientes básicos. La ama de casa promedio pasaba más de 2 horas al día preparando comidas. Para nosotros hoy, eso podría sonar como una carga. En aquel entonces, simplemente era la vida, y una de las razones por las que las familias se mantenían delgadas sin siquiera pensarlo. Echa un vistazo dentro de una alacena de esa época. Verías harina, azúcar, manteca, huevos, leche, papas, cebollas, jitomates, chiles y frijoles. Estos no eran atajos, eran ingredientes crudos esperando ser transformados. Los congeladores no estaban repletos de cenas congeladas. Las cajas de comidas premoldeadas no eran la norma. Incluso el aderezo para ensaladas se hacía a mano. Un poco de aceite, vinagre y hierbas agitadas en un frasco. El desayuno marcaba el tono. Mamá quebraba huevos en un sartén y tostaba pan, del tipo que comprarías en una panadería local. Los frijoles refritos se preparaban desde la noche anterior. La avena se cocinaba a fuego lento en la estufa, hecha de avena en hojuelas, no de paquetes instantáneos llenos de azúcar y sabores artificiales. Si había jugo de naranja, venía de exprimir naranjas, no de verterlo de un cartón. La comida podría ser simple, pero seguía siendo real. Un plato de sopa hecha en casa, hirviendo desde los huesos del pollo de ayer. Las tortillas se hacían frescas a mano o se compraban recién salidas del comal en la tortillería. La carne venía fresca del carnicero, no era carne procesada llena de conservadores. Las verduras a veces venían de latas, claro, pero eran vegetales simples, no cubiertos en salsas azucaradas. La cena era donde la cocina desde cero realmente brillaba. Una comida entre semana podría ser un guisado con carne, papas y chayotes, todo cocinado en una olla. La carne venía envuelta en papel del carnicero, las verduras peladas y picadas a mano. El arroz se preparaba desde el grano, no de una bolsa de arroz instantáneo. Incluso cuando comenzaban a aparecer algunas comidas enlatadas o empaquetadas, contenían comida real, simplemente preservada, no las versiones ultraprocesadas que conocemos hoy. ¿Por qué importaba esto? Porque cocinar desde cero daba control sobre los ingredientes. No había jarabe de maíz oculto en la salsa de tomate. Era solo jitomates, cebollas, ajo y chile. No había químicos que no pudieras pronunciar, solo lo que ponías en la olla. El azúcar se medía con tu cuchara, no estaba diseñada para hacerte desear más. Cocinar desde cero también mantenía las porciones bajo control. Hornear un pastel era un evento, no un hábito semanal.
Significaba batir mantequilla y azúcar a mano, medir la harina y esperar pacientemente. No horneabas 3 pasteles. Hacías uno, usualmente para el domingo, y todos recibían una rebanada modesta. Las galletas eran igual. Amasar, cortar, hornear requería esfuerzo, así que eran golosinas ocasionales, no algo que se comiera diario. La inversión de tiempo cambiaba las actitudes. Cuando mamá pasaba una hora haciendo la comida, respetabas esa comida. No exigías alternativas, comías lo que se servía. Y quizás lo más importante, la comida sabía a comida. Los jitomates sabían a jitomates, el pollo sabía a pollo. Los sabores naturales eran suficientes, así que no necesitabas salsas pesadas o azúcar extra para hacer las comidas disfrutables. Número 4. Cuando las familias siempre comían juntas. En los hogares de México en los años 70, algo predecible y poderoso ocurría todos los días. Las familias se reunían alrededor de la mesa para cenar. No era opcional. Papá llegaba del trabajo, mamá había pasado la tarde cocinando, y los niños sabían bien que no debían planear nada más. La cena no se trataba solo de comer. Era un ritual que moldeaba la forma en que las personas se relacionaban con la comida, con la familia y hasta con la vida misma. La mesa era el centro de la vida familiar. La gente no comía en el sillón frente al televisor, no llevaban platos a sus recámaras, no había eso de agarrar comida al paso. La comida se consumía en la mesa del comedor en platos apropiados con cubiertos reales y nadie se levantaba hasta que la comida terminaba. Era tan regular como el amanecer y creaba un ritmo que tocaba cada parte de la vida familiar. El patrón era familiar. Mamá ponía la mesa con manteles individuales y servilletas, y los domingos, tal vez, incluso la vajilla buena. Cuando papá cruzaba la puerta, la cena estaba casi lista. Los niños eran llamados desde la tarea o el juego, manos lavadas, asientos tomados. A menudo se decía una oración, o al menos todos esperaban hasta que los platos estuvieran servidos antes de tomar el tenedor. La comida en sí era más que alimento, era conversación. Los padres preguntaban sobre la escuela, la tarea o los amigos. Los hermanos se molestaban entre sí, se compartían historias. Los problemas se hablaban sobre el guisado y el arroz. La televisión permanecía apagada. Tal vez la radio sonaba suavemente, pero el enfoque siempre estaba en las personas en la mesa. Ese ritmo afectaba cómo comían las personas. Las comidas se extendían de 30 a 45 minutos. Comer se ralentizaba naturalmente porque la gente estaba conversando. Los tenedores se dejaban entrebocados para unirse a la conversación. Las porciones también estaban controladas. Mamá usualmente servía los platos en la cocina o papá partía la carne en la mesa. Una porción se colocaba frente a ti. Las segundas porciones estaban disponibles, pero para cuando las pedías, habías tenido tiempo de notar que estabas satisfecho. Las verduras se comían porque mamá insistía, y el postre a menudo dependía de terminar lo que estaba en tu plato. Ese ritmo importaba. Al cerebro le toma unos 20 minutos registrar la saciedad. Estas cenas familiares le daban al cuerpo tiempo para sentirse satisfecho antes de comer en exceso. Hoy, tantas comidas son apresuradas, agarradas en el carro, comidas en un escritorio o parados sobre el fregadero. A menudo ingerimos cientos de calorías antes de siquiera darnos cuenta. El horario también jugaba un papel. Todos sabían que la cena era alrededor de las 8 de la noche, así que nadie botaneaba a las 7:30. Nadie pasaba por una taquería camino a casa. Los cuerpos aprendían el ritmo de las horas de comida, regulando el hambre naturalmente. Sin siquiera saberlo, las familias estaban construyendo hábitos más saludables que mantenían las cinturas delgadas y las vidas conectadas. Número 5. Caminar era simplemente parte de la vida. En el México de los años 70, caminar no se trataba como ejercicio. Era simplemente la forma en que la gente se movía. Los niños caminaban a la escuela, a veces más de 1,5 kilómetros en cada dirección. Los adultos caminaban a la iglesia, a la tienda de la esquina o a la casa del vecino. Nadie lo pensaba 2 veces. Caminar estaba integrado en la vida cotidiana. No era algo para lo que tuvieras que reservar tiempo en un calendario. Los números cuentan la historia. En los años 70, casi la mitad de los niños, alrededor del 48%, caminaban o iban en bicicleta a la escuela. Hoy, ese número ha bajado a menos del 13%. Los adultos también acumulaban más pasos sin siquiera darse cuenta, promediando entre 7,000 y 10,000 al día, solo a través de las tareas diarias.
Nadie tenía relojes inteligentes o aplicaciones de teléfono para rastrear su movimiento. Se mantenían activos simplemente porque la vida lo requería. Esa actividad constante de bajo nivel hacía una enorme diferencia tanto en el metabolismo como en el peso. Piensa en el ritmo del día típico de un ama de casa. No había lavavajillas, así que lavaba los platos a mano, a menudo 3 veces al día. Los coches no tenían puertas eléctricas de cochera, así que tenía que bajarse para abrirlas manualmente. Lavar la ropa significaba cargar canastas arriba y abajo de las escaleras, colgar la ropa en el tendedero y agacharse y estirarse para doblarla. Las aspiradoras eran más pesadas y torpes que las que tenemos ahora. Incluso el trabajo básico de cocina como picar verduras o batir la masa de un pastel se hacía a mano, no con un procesador de alimentos o batidora eléctrica. Los hombres eran igual de activos. Las herramientas eléctricas eran mucho menos comunes, así que cortar el pasto significaba empujar una podadora manual. Rastrillar hojas, recortar setos y arreglar cosas alrededor de la casa tomaba esfuerzo físico real. Incluso los trabajadores de oficina hacían más movimiento. Caminaban a la parada del autobús, subían escaleras en la oficina y salían caminando a comer. Los controles remotos no existían todavía, así que realmente tenías que levantarte y girar la perilla del televisor. Los teléfonos estaban conectados a la pared, lo que significaba caminar por la habitación para contestar uno. Cada parte de la vida venía con movimiento incorporado. Ir de compras era más físico también. No había tiendas gigantescas donde pudieras agarrar todo en un solo viaje. Caminabas de la carnicería a la panadería, luego a la pequeña tienda de abarrotes. Las compras tenían que cargarse a casa o meterse al coche. Los carritos eran más pequeños y las compras a granel no eran comunes. Incluso dentro de las tiendas caminabas más porque las tiendas eran más pequeñas y especializadas. Toda esta actividad no era intensa. La gente no estaba empapada en sudor ni sin aliento. Era movimiento suave y constante durante todo el día. El mismo tipo que la investigación moderna dice que es mejor para el control del peso. Sin saberlo, la gente estaba haciendo lo que los expertos en fitness ahora llaman NAT o termogénesis por actividad sin ejercicio. Los vecindarios lo apoyaban también. Las banquetas eran estándar, las tiendas de esquina salpicaban los barrios y los niños podían caminar a la práctica de béisbol o al parque. Muchas familias solo tenían un coche, lo que hacía que caminar fuera la opción predeterminada. Lo que destaca es que la gente no sentía que estaba haciendo ejercicio. El movimiento estaba integrado perfectamente en sus rutinas. Quemaban calorías naturalmente durante todo el día en lugar de estar sentados por horas y luego intentar deshacerlo más tarde con una rápida sesión de gimnasio. Número 6. Comer según el reloj. En el México de los años 70, mirar el reloj significaba algo completamente diferente cuando se trataba de comida. El desayuno era a las 7:00 a.m., la comida al mediodía, la cena a las 8:00 p.m. Estos no eran sugerencias o pautas flexibles, eran tan fijos como los horarios de los trenes, y este ritmo predecible era uno de los secretos silenciosos para mantenerse delgado. El día comenzaba con el desayuno, y todos lo tomaban. No era algo que agarrabas al paso o saltabas por completo. Papá se sentaba con sus huevos y frijoles leyendo el periódico. Los niños tomaban avena o cereal antes de la escuela. Mamá se unía a ellos con su propio plato. Saltarse el desayuno era tan impensable como aparecer en clase en pijama. Simplemente no sucedía. La comida siempre llegaba al mediodía. No importaba dónde estuvieras, escuela, trabajo o casa, el mundo se detenía para la comida. Las campanas de las escuelas sonaban. Los trabajadores de oficina salían a fondas o comedores. La gente no comía encorvada sobre sus escritorios. No se saltaban comidas para terminar proyectos. Incluso los ejecutivos ocupados se detenían para una hora de comida apropiada. La cena llegaba alrededor de las 8:00 en punto. Era el evento principal del día. Y como ya hemos visto, llevaba estructura, ritual y comunidad. Pero aquí está la parte importante. Entre comidas, nada. Las cocinas estaban cerradas. Las escuelas no tenían máquinas expendedoras. Las oficinas no ofrecían salas de snacks. Comías cuando se servían las comidas y eso era todo. Este tipo de horario entrenaba al cuerpo. Los metabolismos se ajustaban hermosamente al ritmo. Tu cuerpo sabía cuándo venía la comida, así que los jugos digestivos comenzaban antes de las comidas. La sensibilidad a la insulina se mantenía fuerte porque no estaba siendo probada todo el día.
El sistema digestivo incluso tenía tiempo para limpiarse entre comidas, manteniendo todo funcionando sin problemas. También simplificaba la vida. No desperdicabas energía preguntándote cuándo o qué comer. No había pastoreo constante, no había snacks por estrés solo porque la comida estaba cerca. Las comidas tenían principios y finales. El resto del día estaba libre de decisiones sobre comer. En términos actuales, la gente estaba obteniendo ventanas de ayuno natural sin siquiera darse cuenta. La vida social seguía la misma estructura. Los recesos de café eran a las 10:00 a.m. y 3:00 p.m., y usualmente significaban solo café, tal vez con una galleta. Las reuniones sociales, cenas o salidas a comer eran eventos planeados. La idea de acceso a comida a las 24 horas simplemente no existía. Esta estructura cambiaba cómo la gente sentía el hambre. Tenían hambre genuina antes de las comidas, lo que hacía que la comida supiera mejor y la satisfacción fuera más fácil. La gente comía porque tenía hambre de verdad, no porque estaba aburrida, estresada o condicionada por hábito. Incluso el sueño se beneficiaba. Cenar a las 8:00 significaba que la digestión estaba terminada para la hora de dormir a las 10:00. La gente no se acostaba con el estómago lleno ni despertaba con reflujo ácido. Las incursiones nocturnas al refrigerador no eran parte de la vida porque las comidas eran balanceadas y consistentes. De todos los hábitos de los años 70, este puede ser el más difícil de copiar en el mundo sin parar de hoy. Pero su poder sigue siendo claro. Comer según un horario mantiene a la comida en su lugar, previene el pastoreo constante, alinea los ritmos del cuerpo y nos recuerda que las comidas están destinadas a disfrutarse, no a dominar cada hora del día. Número 7. Cuando el azúcar era verdaderamente un lujo. En los hogares mexicanos de los años 70, el azúcar tenía un lugar muy diferente al de hoy. No era algo que esperabas todos los días. Era reservada, controlada y tratada como especial. Los dulces estaban ligados a cumpleaños, días festivos o el postre ocasional del viernes por la noche. Los niños no tenían acceso ilimitado a dulces y los adultos no veían el postre como un final obligatorio de cada comida. El azúcar era un lujo, y eso marcaba toda la diferencia. Los números respaldan esto. En los años 70, el mexicano promedio comía mucho menos azúcar añadida que hoy. Pero incluso esa comparación no cuenta toda la historia. En aquel entonces, el azúcar venía de fuentes obvias. El azucarero, un dulce o un pay casero. Hoy se esconde en todas partes. En el pan, el aderezo para ensalada, la salsa de tomate, incluso en el yogurt etiquetado como saludable. La relación de un niño con el azúcar era completamente diferente. El pastel de cumpleaños destacaba porque solo lo tenías unas pocas veces al año. Los dulces del Día de Reyes o de la piñata se racionaban, a veces durando semanas. Un solo dulce de la tiendita de la esquina se sentía como un evento. El refresco no era una bebida cotidiana, era algo que tenías en la comida del domingo, una fiesta de cumpleaños o tal vez una salida especial. La mayor parte del tiempo, los niños tomaban leche o agua con las comidas. Punto. Incluso cuando se servía postre, era modesto. Obtenías una rebanada delgada de pay, no un cuarto del platón. El helado significaba una bola pequeña, no un tazón desbordante. Las galletas eran 2 o 3 en un plato, no medio paquete. Y los dulces siempre venían después de una comida completa de comida real, guisado, verduras y arroz. Así que el postre se mantenía como un final, no un sustituto de la cena. Los cereales del desayuno destacan este cambio perfectamente. En los años 70, los niños comían hojuelas de maíz simples, arroz inflado o avena, cereales simples con solo 1 a 3 gramos de azúcar por porción. Los padres podían espolvorear una cucharadita de azúcar si era necesario. Los cereales cubiertos de azúcar existían, pero se consideraban lujos, no alimentos básicos del desayuno diario. Compara eso con hoy cuando los cereales a menudo contienen 20 gramos de azúcar por porción, más que una dona glaseada. El refresco cuenta una historia aún más clara. En 1970, la Coca-Cola venía en botellas de 192 mililitros. Esa era la porción. Las botellas de 600 mililitros de hoy contienen 65 gramos de azúcar, más de 3 veces el azúcar diaria que un mexicano consumía en los años 70. Y a diferencia de ahora, el refresco no era un hábito diario. Era un lujo, no una bebida para las comidas. Lo fascinante es que nadie se sentía privado.
Una galleta de chispas de chocolate casera se sentía emocionante porque no era rutina. Una rebanada del pay de manzana de mamá era memorable porque no aparecía cada noche. Sin azúcar en todas partes, las papilas gustativas se mantenían sensibles a los dulce. Los alimentos que podríamos llamar insípidos hoy sabían perfectamente dulces para los paladares de los años 70. La ausencia de azúcar oculta hizo una enorme diferencia. La salsa de jitomate era tomates y hierbas, no cargada con endulzante. El pan era harina, agua, levadura y sal, no los panes tipo pastel que se venden hoy. La crema de cacahuate era cacahuates y sal, nada más. Con menos azúcar en el suministro de alimentos, la ingesta total se mantenía naturalmente baja. Esa estabilidad protegía el peso y la salud de las personas. Sin picos y caídas constantes, los antojos no se descontrolaban. El cuerpo podía quemar grasa de manera más eficiente. Y lo más importante, la gente nunca desarrolló la adicción al azúcar con la que tantos luchan ahora. Número 8. Comer fuera de casa era raro. Aquí está uno de los secretos de dieta más grandes de los años 70 en México. Las comidas en restaurantes eran ocasiones especiales, no parte de la vida cotidiana. La familia promedio podría comer fuera una vez al mes, tal vez incluso menos. Ese único hecho explica mucho sobre por qué la gente era más delgada entonces. Comer fuera menos significaba control casi completo sobre lo que entraba en cada comida. Los números hacen claro el cambio. En los años 70, las familias mexicanas gastaban solo una pequeña parte de su presupuesto de alimentos en restaurantes. Hoy es mucho más. Y el significado de comer fuera también ha cambiado. En aquel entonces, ir a un restaurante estaba ligado a un cumpleaños, un aniversario u otra celebración. No significaba agarrar comida rápida para el almuerzo todos los días, o pedir para llevar varias noches a la semana. La comida rápida existía, pero era pequeña. McDonald's no llegó a México hasta 1985. Comer ahí era un lujo, tal vez después de un juego de béisbol o en un viaje por carretera. Nadie pensaba en ello como una solución regular para las noches ocupadas entre semana. La idea de comer comida rápida múltiples veces a la semana habría parecido no solo poco saludable, sino francamente extraña. Cuando las familias salían a comer, se sentía como un evento. Los niños se ponían ropa más bonita, los padres a menudo hacían reservaciones. Te sentabas en una mesa con mantel, cubiertos y una mesera tomando tu orden. Las comidas se servían en platos reales, y la experiencia duraba una hora o más. Costaba lo suficiente como para que consideraras cuidadosamente antes de hacerlo de nuevo. La comida de restaurante también era diferente. Las porciones eran más pequeñas, y las cocinas cocinaban más como cocineras caseras. Ingredientes reales, menos atajos. No todo venía de una bolsa del congelador. La comida era más rica que la cocina cotidiana, pero aún era reconocible. Una cocina de restaurante en 1970 se veía mucho como una cocina casera, solo que más grande. Porque comer fuera era raro, las familias mantenían control completo sobre la comida en casa. Elegían los ingredientes, establecían las porciones y decidían cuándo se servían las comidas. Este control hacía una enorme diferencia comparado con hoy, donde comer fuera a menudo significa azúcares ocultos, exceso de sodio y porciones exageradas. Los almuerzos de trabajo mostraban otro gran cambio. Los hombres llevaban loncheras llenas de sándwiches envueltos en papel encerado. Las mujeres empacaban sus propios almuerzos simples también. La idea de comprar almuerzo todos los días era extraña. Era caro e impráctico. Y los restaurantes no estaban en todas partes. Los recesos de café eran solo eso. Café, tal vez con crema y azúcar. No había muffins gigantes. No había bebidas cargadas de calorías. No había bandejas constantes de snacks flotando por la oficina. Este patrón creaba un ciclo de retroalimentación. La gente cocinaba en casa porque los restaurantes eran raros, y porque cocinaban en casa se volvían mejores en ello. La comida de restaurante se quedaba en su lugar apropiado, especial, ocasional y memorable. Y en términos de salud, eso importaba. Las comidas de restaurante siempre son más ricas, más saladas y más indulgentes que la cocina casera. Una vez al mes, tu cuerpo puede manejarlo. Varias veces a la semana, esa indulgencia se convierte en kilos extra. La diferencia entre un lujo ocasional y un hábito rutinario es la diferencia entre balance y sobrecarga. Número 9. Cuando las tareas del hogar eran un entrenamiento. En el México de los años 70,
Quemar calorías no era algo reservado para un gimnasio. Estaba integrado en la vida cotidiana. Los hombres llegaban a casa físicamente cansados de trabajos que requerían movimiento. Las mujeres pasaban sus días en movimiento constante manejando los hogares. Los niños jugaban afuera hasta el anochecer. El ejercicio no era una categoría separada. Simplemente era la vida. Una porción mucho mayor de mexicanos estaba empleada en manufactura, construcción o agricultura. Incluso los trabajos de oficina requerían movimiento. Archivar papeles significaba caminar a los archiveros. La investigación requería viajes a la biblioteca. Las reuniones significaban caminar por pasillos en lugar de hacer clic en videollamadas. No había correo electrónico, así que te levantabas e ibas al escritorio de un colega. Sin impresoras en cada estación de trabajo significaba viajes a la sala de copias. Los hombres en fábricas estaban de pie durante horas. Levantaban cajas y operaban maquinaria usando músculo, no botones automatizados. El trabajo doméstico era otro entrenamiento de cuerpo completo. Los lunes eran días de lavado y hacer la ropa significaba clasificar, lavar, exprimir, cargar canastas pesadas de ropa mojada, luego colgarlas afuera y más tarde bajarlas. Sin telas de planchado permanente, planchar tomaba horas. Limpiar significaba tallar pisos de rodillas, alcanzar alto para quitar el polvo, empujar aspiradoras pesadas. Incluso cocinar era más físico, amasar masa, batir crema a mano, moler carne. Los estudios estiman que un ama de casa de los años 70 quemaba casi 1.000 calorías más por día que su contraparte moderna solo manteniendo la casa. Eso es como correr 16 kilómetros, excepto que estaba distribuido naturalmente durante todo el día. Los niños vivían diferente también. Después de la escuela se dirigían afuera. Las bicicletas no eran para ejercicio, eran transporte. Los juegos significaban correr, trepar árboles o jugar a las atrapadas hasta que se encendían las luces de la calle. Las pruebas de aptitud física en las escuelas no eran entrenamiento, simplemente medían lo que los niños ya estaban haciendo. Los videojuegos no existían, la televisión era limitada y las computadoras no eran parte de la infancia. Jugar significaba movimiento, incluso el ocio era activo. Las familias pasaban fines de semana en días de campo, lanzando frisbees o jugando bádminton. Bailar era popular. Las ligas de boliche prosperaban, y el tenis o el golf eran actividades sociales comunes. Las casas suburbanas, aunque dependientes del coche, todavía requerían mantenimiento constante. Los céspedes necesitaban cortarse con podadoras de empuje. Las entradas se paleaban a mano. Papá pasaba los sábados arreglando, pintando y reparando. La propiedad de una casa en sí venía con un programa de entrenamiento incorporado. Ir de compras añadía más pasos. Los carritos de supermercado eran más pequeños y pesados. Cargabas bolsas de la tienda al coche, luego a la casa. Las tiendas departamentales significaban caminar múltiples pisos. Las escaleras eléctricas eran raras y los elevadores eran para los ancianos. La ropa se probaba en la tienda, no se ordenaba en línea, lo que significaba más movimiento. El efecto de todo esto era enorme. La gente quemaba calorías constantemente todo el día, manteniendo los metabolismos activos y los músculos comprometidos sin entrenamientos formales. Los conteos de pasos no se rastreaban porque miles estaban garantizados. Y tal vez lo más importante, el movimiento se sentía con propósito, no como castigo. No estabas en una caminadora yendo a ninguna parte, estabas viviendo tu vida. Las calorías quemadas eran un efecto secundario de hacer las cosas. Eso marcaba toda la diferencia. Si estos secretos de los años 70 te sorprendieron y quieres descubrir más hábitos olvidados que transformaron la salud de generaciones pasadas, suscríbete al canal ahora. Cada semana traemos contenido fascinante sobre historia, salud y tradiciones que vale la pena recordar. Dale like si crees que deberíamos recuperar algunos de estos hábitos y déjame en los comentarios. ¿Cuál de estos secretos te gustaría implementar en tu vida? ¿La cocina desde cero, las cenas en familia o caminar más?